Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de características de nuestro ADN y su importancia como un medio para desarrollar los temas de genética que vamos a ver más adelante. Ok, en primer lugar vamos a comenzar a comprender lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están presentes en los cromosomas celulares y constituyen los genes y van a participar por lo tanto en la transmisión de las características hereditarias, ¿sale? Digamos, el conjunto de estas pequeñas partículas van a formar un código, algo que podemos leer, por así decirlo, para saber nuestras características genéticas. Intervienen en los procesos de diferenciación y almacenan la información para el desarrollo de las células y sus organelos. Está prácticamente determinado casi todo el proceso bioquímico en nuestro cuerpo gracias a la secuencia de nuestros genes que van a permitir formar proteínas que nos van a ayudar a ciertas funciones, a la formación de organelos, como lo menciono, ¿vale? Y para otras muchas funciones. Son los responsables además del traspaso de la información genética y el modo de utilizarla. Es decir, que con esta secuencia de sustancias químicas podemos transmitir la información más fácilmente. Ahora, vamos a ver que existen dos tipos de ácidos nucleicos cuyo nombre se le va a dar dependiendo del tipo de azúcar que va a ser el constitutivo de esta molécula. Por así decirlo, vamos a tener entonces dos tipos de azúcar con muy pequeñas diferencias para determinar qué tipo de ácido nucleico vamos a tener. Por ejemplo, los que tengan una azúcar llamada ribosa son los ácidos ribonucleicos, RNAs para su abreviación, y los que tengan como azúcar constitutiva a una desoxirribosa son los ácidos desoxirribonucleicos. La forma fácil químicamente para identificar a estos compuestos es precisamente revisar a estas azúcares y realmente el ver que en una posición específica que vamos a ver más adelante de nuestros carbonos constitutivos de este azúcar, en una parte no se posee una molécula de oxígeno y por eso podemos recibir el nombre de desoxirribosa. Y en el caso en el que sí encontremos ese oxígeno en esta molécula, encontraremos entonces a una ribosa. Vamos a verlo más en continuación. Ahora, los nucleótidos están formados por tres unidades fundamentales, es decir, tiene, por así decirlo, tres componentes orgánicos que van a formar este ácido nucleico. En primer lugar, vamos a tener a un compuesto llamado base nitrogenada, que de ahí también hay una subclasificación. Después de eso tenemos que unir esta base nitrogenada con un azúcar, o a veces podemos denominarle como una osa, ¿sale? Que puede ser ribosa o desoxirribosa, ¿sale? Y también un ácido fosfórico, un residuo de fosfato, ¿sale? La unión de una azúcar, una ribosa o una desoxirribosa más una base nitrogenada, que como les decía tiene una clasificación aparte como bases púricas y bases pirimidínicas, cuando se unen estos dos elementos por un enlace N-glucosídico, a este compuesto se le va a llamar como nucleósido. Esto ya es una parte importante de nuestro metabolismo realmente, la formación de nucleósidos, ¿sale? La conjunción de un azúcar, ribosa o desoxirribosa, más aparte una base púrica o pirimidínica. Vamos a verlo más adelante. El compuesto formado ahora por la esterificación de un nucleósido por ácido fosfórico, ahora va a recibir un nuevo nombre, ya no se va a llamar nucleósido, sino que cuando ya tenemos ahora sí los tres componentes de los ácidos nucleicos, a este componente sacado de esta combinación le vamos a llamar como nucleótido. Ahora, de manera sintética podemos ver en este diagrama cómo se fue desarrollando entonces nuestro nucleótido que posteriormente formará ácidos nucleicos. Comencemos de la parte de abajo. Tenemos aquí un azúcar constitutiva que se va a llamar pentosa, ¿sale? Es un tipo de azúcar de 5 carbonos,
¿sale? Y puede ser, como habíamos dicho, una ribosa o una desoxirribosa. En el caso de las bases nitrogenadas tenemos tanto púricas como pirimidínicas. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que vamos a formar con la combinación de estos dos elementos, primero a los nucleósidos. Ya que tenemos nucleósidos, si esterificamos a este nucleósido con ácido fosfórico, lo que vamos a obtener son nucleótidos. Y por lo tanto, este nucleótido ya puede empezar a polimerizarse, es decir, juntarse con más y más y más nucleótidos para formar cadenas de ADN o de ARN, que ya son nuestros constituyentes del material genético. Entonces así ya formamos al ácido nucleico, que por así decirlo de otra manera, sería entonces un conjunto de nucleótidos o un polinucleótido. Ahora, incluso vamos a ver más adelante algunas características importantes de las bases nitrogenadas. Habían, por su definición, bases púricas y bases pirimidínicas, y aquí hay ejemplos de cada una de ellas. Como en ocasiones también, aparte para identificar si estamos hablando de RNA o de DNA, en ocasiones también debemos de darle una gran importancia a las bases nitrogenadas para ver que precisamente teniendo estas 4 bases nitrogenadas en su molécula constitutiva, estaremos hablando que solamente es ácido ribonucleico. Y si fueran estas otras 4 bases pirimidínicas las que estuviéramos encontrando, o púricas, tendríamos otro tipo de ácido nucleico, ahora un DNA. Ahora, ya que tenemos bases púricas y pirimidínicas, estos compuestos que fueron encontrados gracias a un núcleo, o digamos a una molécula en particular que va a ser respectivamente la purina y la pirimidina, dieron origen a estos nuevos compuestos que ya van a ser parte de nuestros ácidos nucleicos. Vamos a ver de qué tipo de compuestos vamos a hablar. La purina, en primer lugar, empezando con las bases púricas, es un heterociclo, significa que está compuesto, digamos, de varios anillitos y que difieren un anillo con otro, ¿sale? Derivan de numerosos compuestos que se caracterizan por su carácter aromático y por absorber intensamente la luz ultravioleta. De hecho, esto tiene implicaciones importantes porque es por ello que debemos de proteger nuestras células muy eficientemente de la luz ultravioleta. Por así decirlo, si nosotros nos exponemos al sol de manera inadecuada y más en la actualidad con tanta radiación solar que se está sufriendo, nosotros podemos tener cambios en nuestro material genético. Estas purinas absorben muy fácilmente la luz ultravioleta y pueden sufrir cambios por este efecto. Ahora, las bases púricas presentes en los ácidos nucleicos, tanto en el DNA como en el RNA, van a ser iguales. Van a utilizarse 2 compuestos, que se va a llamar adenina y guanina. Son los 2 que podemos utilizar, fíjense bien, tanto para ADN como para ARN. Estos no cambian, siempre vamos a tener las 2 bases púricas para ADN y ARN. Ahora, claro, las pequeñas diferencias entre estos 2 compuestos, entre la adenina y la guanina, se ven en su compuesto químico desarrollado, ¿vale? En su fórmula química desarrollada. Cuando originalmente teníamos un compuesto llamado purina, que tiene esta forma de heterociclo que se les había comentado, un anillito, por ejemplo, aquí tiene 2, 4, 6 lados, y este otro pareciera que tiene nada más 5. Este heterociclo va a sufrir pequeñas modificaciones químicas para ahora convertirse en adenina o en guanina. Fíjense bien, de hecho, en el carbono número 6 de este compuesto, vemos que aquí se agrega un grupo amino para que se convierta este compuesto en adenina. En cambio, si pusiéramos en la posición del carbono número 2 este grupo amino, lo que tendríamos sería una guanina. Ahora, en cuanto a las bases pirimidínicas, estas de igual manera tienen un compuesto en particular que va a ser la pirimidina, que por sustitución de los hidrógenos de los grupos CH por diversos radicales, vamos a obtener
tres diferentes bases pirimidínicas y tienen una característica peculiar muy similar a la de las bases púricas, la cual es absorber intensamente la luz ultravioleta. Ahora, tenemos entonces tres tipos de bases pirimidínicas. La citosina en primer lugar, ¿sale? Después está el uracilo y por último la timina. ¿Cómo vamos a saber ahora cuáles de estas van a pertenecer al DNA y cuáles al RNA? Aquí sí vamos a encontrar pequeñas diferencias. Por ejemplo, la citosina, esa sí está presente tanto para el DNA como para el RNA. Esas se comparten, o digamos, pueden tener el DNA y el RNA, este compuesto, y no hay ningún problema. Pero sí hay diferencias con los otros dos. El uracilo solamente está presente en moléculas de RNA y la timina solamente en la molécula de DNA. Vamos a ver, igual la estructura química varía muy ligeramente de acuerdo al anillo original, ¿sale? De pirimidina, y realmente por sustitución de enlaces químicos, ¿sale? Por añadidura de grupos aminos, vamos a ver que tenemos la posibilidad de formar citosina, uracilo y timina. Son pequeñas diferencias realmente que podemos ir revisando cuidadosamente. Ahora, terminando con esa parte de las bases nitrogenadas, ahora vamos a ver la parte del azúcar. Las osas o azúcares que forman parte de los ácidos nucleicos, ya habíamos comentado, son pentosas. ¿Qué significa que sean pentosas? Que son compuestos de tipo carbohidrato de 5 carbonos. Ahora, estas pentosas tienen una forma específica furanósica. Significa que prácticamente podríamos decir que tienen forma de pentagonito. Ahora, la D-ribosa es precisamente el compuesto que vamos a encontrar para el RNA, mientras que la D2-desoxirribosa va a ser el tipo de azúcar que vamos a encontrar para nuestro DNA. Fíjense bien. De hecho, recuerden que nuestros azúcares en el organismo deben de tener la forma D, es decir, que son dextrógiros. Y por eso debemos de ver que nuestros enlaces deben de poseer estas peculiaridades. Fíjense bien. Vamos a ver en este caso la D-ribosa, en la cual está un grupo hidroxilo en el carbono número 2, ¿sale? Y eso le da su peculiaridad a este compuesto para diferenciarlo de la 2-desoxirribosa. Yo les había dicho que si le quitáramos el oxígeno en uno de sus carbonos, precisamente encontraríamos una desoxirribosa. Fíjense bien la diferencia. En esta D-ribosa sí hay una partícula de oxígeno formando un grupo hidroxilo, mientras que en este compuesto, la D2-desoxirribosa, ya no lo tiene. Se le puso el número 2 porque precisamente fue en el carbono número 2 donde se desoxigenó, por así decirlo, donde ya no tiene esa partícula de oxígeno. Ahora, en cuanto a los nucleósidos, ya habíamos hablado que van a ser la combinación de los dos compuestos que ya acabamos de revisar, las bases nitrogenadas y aparte un azúcar, ¿vale? Los presentes en el RNA se les van a llamar como adenosinas, guanosinas, uridinas, citidinas y pseudouridinas. Esto porque ya habíamos dicho que nada más tenemos cierta posibilidad de tener unos tipos de bases nitrogenadas, nada más en el RNA y otros en el DNA. Fíjense bien, aquí ya vemos la combinación de algunos de estos compuestos. Aquí está, por ejemplo, un azúcar. ¿Cómo sabemos si es de RNA o de DNA? Pues por ejemplo aquí en el carbono número 2 sí se ve el grupo de hidroxilo, se ve este oxígeno. Entonces esto es un ribonucleósido, empezando por aquí. Y está unido a una base nitrogenada que simplemente al ver que tiene dos anillos, va a ser un heterociclo y eso significa que estamos hablando de una base púrica. Y para este caso en particular estamos uniendo adenina más una ribosa. Este compuesto se va a llamar adenosina. La adenosina de hecho es importante a nivel fisiológico, tiene varias funciones cruciales sobre nuestro metabolismo, ¿vale? Que ya se han ido revisando en el metabolismo intermediario. Ahora, claro,
podemos ver de manera sintética toda esta gama de posibilidades de unión de nuestros compuestos para generar nuestros nucleósidos. Si hablamos de la adenosina, sabemos que la unión fue de adenina más ribosa. Guanosina va a ser guanina más ribosa. Citidina va a ser citosina más ribosa y así subsecuentemente. Y para los desoxirribonucleósidos no hay mayor problema, solamente lo único que sustituimos es la ribosa por la desoxirribosa y ya tenemos un nuevo compuesto. Y el nombre al inicio debe de llevar el prefijo desoxi. ¿Vale? Aquí hay ejemplos de desoxirribonucleósidos. Aquí está la diferencia con los anteriores. No hay oxígeno en el carbono número 2 y entonces es una desoxirribonucleósido. Ahora, ya como último proceso de formación de estos ácidos nucleicos, tenemos que entender al nucleótido, que ya es un éster fosfórico de los nucleósidos, es decir, que agregamos un grupo fosfato o ácido fosfórico en nuestro compuesto y por lo tanto ya tenemos un nucleótido. El grupo fosfórico puede estar esterificando algunos de los hidroxilos libres del azúcar, pero en los ácidos nucleicos del ser humano, tanto en el RNA como en el DNA, hay nucleótidos en la posición 5', ¿sale? Ahorita vamos a entender esto de la posición 5', es decir, nucleósidos 5-monofosfato, y entonces así tenemos que entender que precisamente en el carbono donde vamos a unir el grupo fosfórico debe de ser en el carbono número 5. Le ponemos esta designación de 5', esta comita por aquí en el número 5, para determinar que nuestra secuencia de nucleótidos lleva un orden específico. Ahorita lo vamos a mencionar más a fondo, ¿vale? Y entonces nuestro compuesto de ácido fosfórico se unió ahora a la parte del azúcar en el carbono número 5 y ya tenemos un nucleósido monofosfato, o dicho de otra manera, un nucleótido simplemente. Ahora, ya que tenemos entonces la posibilidad de formar nucleótidos, vamos a tener ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Eso dependiendo simplemente nada más de su tipo de azúcar constitutivo. Claro, aquí el nombre ya es un poco más complejo, pero al ver en su abreviatura qué tipo de compuesto estábamos formando, pues ya vemos que aquí hay sustancias importantes para nuestro organismo. Por ejemplo, el AMP. Este AMP es derivado del metabolismo de nuestras células, posee papeles fisiológicos muy importantes y tiene papeles, digamos, diversos en todo nuestro organismo. El GMP también, el UMP puede ayudar para procesos de glucogenogénesis, etcétera, etcétera. Y así podremos tener diferentes compuestos, ¿vale? Ok, ahora en este caso vamos a revisar que de estos ácidos nucleicos que ya podemos formar, en ocasiones podemos tener una pequeña derivación importante a nivel fisiológico que va a ser la posibilidad de utilizar algunos nucleótidos para formar compuestos con varios grupos fosfato a la vez. Por ejemplo, cuando originalmente teníamos ahorita la posibilidad de formar AMP, si le agregamos un segundo grupo fosfato, ahora vamos a formar ADP, significa adenosin difosfato. Y por último, si le agregáramos un tercer fosfato a este compuesto, vamos a formar a un ATP, adenosin trifosfato. Claro, ya nos suenan estas sustancias como algo muy importante a nivel fisiológico, ¿vale? Y así, dependiendo del tipo de nucleótido que formemos y su grado de grupos fosfatos que tengamos, vamos a desempeñar una función en específico. Ahora, el ADN tiene como función el almacenar, conservar y transmitir la información genética de células padres a células hijas, mientras que el ARN va a tener como función básica articular los procesos de expresión de la información genética del ADN en la síntesis de proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos que decir que nuestro código genético es prácticamente responsable
del ADN, es la información básica de cómo se deben de hacer las cosas o qué debemos de crear en nuestro organismo. A partir del ADN es la información básica, es nuestro libro de conocimientos. Por el otro lado, el ARN es como a veces la parte que ejecuta las acciones determinadas por el ADN. El ARN es el paso crucial para la síntesis proteica y como recordamos bien, esta macromolécula, esta proteína que podremos formar ahora a continuación, tiene la posibilidad de tener papeles cruciales en todo nuestro metabolismo o en todas las funciones básicas de nuestro organismo. Tienen papeles funcionales y estructurales que debemos de considerar como la base de nuestra vida en muchas de estas situaciones. Ahora, entonces, esa es la gran diferencia entre en qué momento ocupamos ADN y en qué momento ocuparemos el ARN. Y claro, no podemos existir si tenemos la ausencia de uno o de otro. Los dos se complementan de manera muy importante y de hecho ambos son codependientes uno de otro. Comencemos a ver que del ácido desoxirribonucleico o ADN tenemos que empezar a ver que en su estructuración tenemos de hecho niveles. Si recordamos, al igual que como teníamos en las proteínas diferentes niveles de organización, primero cadenitas, después algunos conglomerados, globulitos, etcétera, etcétera. Aquí también vamos a ver que nuestro ADN se debe de llevar de manera ordenada y va a empezar a formar compuestos cada vez más complejos. Fíjense bien, el ADN ya entendemos que es un polímero de desoxirribonucleótidos unidos por enlaces 5' 3' fosfodiéster. Fíjense bien, nosotros vamos a llevar un orden, como se los había dicho, para determinar la secuencia de nucleótidos. Ahorita se los voy a poner una imagen para que quede más claro. Las cadenas de DNA tienen una polaridad, significa que tienen un lado superior, un lado inferior, por así decirlo, o izquierdo, derecho, a eso me refiero con polaridad. Y el azúcar del nucleótido de uno de los extremos de la cadena va a tener un grupo 3' o un grupo, el carbono número 3, con un hidroxilo libre. Y el azúcar del nucleótido del otro extremo de la cadena va a tener un grupo 5-fosfato libre. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros veremos que el grupo fosfato, ¿sale? Donde estamos agregando prácticamente ese ácido fosfórico, ¿sale? En alguna parte de la cadenita lo podemos observar libre, mientras que en el otro lado vamos a tener nada más el azúcar libre. Ahorita lo vamos a ver. Por convención, el extremo 5' de la cadena de polinucleótidos se escribe a la izquierda o arriba, dependiendo del dibujo que estemos observando. Y es decir que la secuencia de nucleótidos que debemos de seguir para el ADN va en dirección de 5' a 3'. Vamos a ver la siguiente imagen para que quede más claro. Veamos, de este lado, del lado derecho. En primer lugar tenemos un azúcar que en este caso va a ser una desoxirribosa. Vemos que el carbono número 2 está desoxigenado. Está unido, por ejemplo, aquí a una guanina. Fíjense cómo la base nitrogenada incluso está quedando de un lado específico, ¿sale? En esta estructura, en esta cadenita, está quedando del lado derecho, pareciera. Ahora, del lado izquierdo, en cambio, nosotros vemos que el carbono número 5 de nuestro azúcar se está uniendo al grupo fosfato o al ácido fosfórico, ¿sale? Que su fórmula es PO4, y por lo tanto ya estamos formando un nucleótido. Aquí está nuestro primer nucleótido, fíjense bien. Este primer nucleótido se tiene que unir a otros nucleótidos para formar, ahora sí, ácidos nucleicos. ¿Cómo va a formar ese ácido nucleico? Fíjense bien. Ahora, ya que vamos a estar ocupando grupos hidroxilo para formar estos nuevos enlaces, fíjense bien que aquí, cuando originalmente teníamos un grupo hidroxilo en el carbono número 3 de este azúcar, ahora ese grupo hidroxilo nos va a servir para formar enlaces
con nuestro ácido fosfórico de un nuevo nucleótido. Fíjense, este era un nucleótido en el cual teníamos como base nitrogenada a una citosina, ¿sale? Y entonces unimos aquí un hidroxilo más el PO4 de otro nucleótido, sale una molécula de agua. Como recordamos precisamente cuando formamos macromoléculas salen moléculas de agua, o por ejemplo está rodeando esta cadenita muchas moléculas de agua derivado de estos enlaces, ¿sale? Y ya estamos uniendo nuestros dos compuestos, nuestros dos nucleótidos de esta manera y con este orden específicamente. ¿En qué orden estamos, por así decirlo, uniendo nuestros ácidos nucleicos? Decíamos, el orden es de 5' a 3'. Fíjense bien, ¿por qué decimos que es esto? Porque, miren, del carbono número 5 que está aquí arriba, ¿sale? Que está, por así decirlo también, si lo viéramos de otra forma, a la izquierda, es el primer carbono que vemos con un grupo fosfórico libre. Esa es una referencia, por así decirlo. Y en cambio, el grupo 3', ¿sale? O el carbono 3', que veremos, por ejemplo, hasta acá abajo, aquí de igual manera, ya vieron cómo aquí está el hidroxilo en el carbono 3' del último nucleótido, está libre, y entonces sí respetamos esa dirección, 5' a 3'. Simplemente busquen el grupo funcional libre, fosfato e hidroxilo, ¿sale? Y si lo leen de izquierda a derecha, ¿sale? Estamos hablando que tenemos a un ácido nucleico, ¿vale? Hay algunos otros modelos en los que se pone simplemente, por ejemplo, del lado superior, el tipo de base nitrogenada, por ejemplo, adenina, guanina, citosina, timina, etcétera, etcétera, con su, digamos, carbono 5', con un grupo fosfato libre, fíjense bien. Después va en dirección 3', 5', 3', 5', 3', y fíjense cómo aquí en el último carbono de esta cadenita, en el carbono número 3, ¿sale? Tenemos un grupo hidroxilo libre. Fíjense bien, hidroxilo libre, fosfato libre, dirección de 5' a 3', ¿ok? Ahora, en muestras del DNA aisladas de material biológico, la cantidad de adenina es igual a la de timina. Esto fue, digamos, un experimento que se realizó hace tiempo para determinar, pues, cómo estaba constituido nuestro ADN, y precisamente la observación fue de que donde tuviéramos adenina, había también timina. Es una relación muy, muy proporcional. La misma cantidad de adenina es igual a la de timina. Mientras que también, por ejemplo, cuando observamos guanina, tenemos la misma cantidad de citosina, ¿sale? La cantidad de guanina y citosina es igual. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque esto nos evidencia que precisamente aquí también van a haber asociaciones moleculares entre las bases nitrogenadas. Si recordamos el dibujo anterior, ¿sale? Donde les había puesto que de este lado, del lado derecho, están quedando las bases nitrogenadas libres. No están quedando libres por nada, sino que incluso van a servir después para formar nuevos enlaces, vamos a verlo más adelante, y asociaciones de esta manera. Adenina se va a unir con timina y guanina con citosina. Como consecuencia, la cantidad de bases púricas de adenina-guanina es igual a la de las bases pirimidínicas, que son timina y citosina, para nuestro ácido desoxirribonucleico. Ahora, como recordamos, esta primera parte que revisamos, que fue la estructura primaria, prácticamente estamos hablando de una cadena, una secuencia, la pura secuencia de nuestro polímero. Saber que, por ejemplo, primero hay adenina, timina, guanina, citosina. Saber ese orden es hablar de estructura primaria. Pero en cambio, cuando ya hablamos de estructura secundaria, estamos hablando de un proceso más elaborado. Es donde ya, por ejemplo, unimos varias cadenas a la vez para tener una nueva composición, una nueva forma de nuestro ADN. Y fíjense bien, la estructura del DNA en su forma secundaria
fue establecida en los estudios elaborados en 1953 por James Watson y Francis Crick, ¿sale? Los famosos Watson y Crick, basándose en patrones de difracción de rayos X de fibras de DNA, ¿sale? Es como si le tomaran una radiografía a nuestro ADN, y su modelo presentó las siguientes características. En primer lugar, la molécula de DNA está constituida por dos cadenas de polinucleótidos formando una doble hélice que va en sentido dextrógiro. ¿Qué significa dextrógiro? Que gira hacia la derecha. Ahora, las dos cadenas que están formando una doble hélice están orientadas con polaridad opuesta, es decir que cada una de las cadenas que está formando este ADN se van a considerar como tal antiparalelas. Fíjense bien, si nosotros veíamos que originalmente la secuencia de nucleótidos iba de 5' a 3', nosotros vamos a hacer que la cadenita que complemente a la primera deberá ir, por ejemplo, de arriba para abajo, ahora al revés, de 3' a 5'. Por eso les decía que era importante la denominación de 5' y 3', ¿sale? Para saber su orientación y cómo se fueron haciendo estas cadenas, estas hélices. Los anillos de desoxirribosa con el grupo fosfato unido están en el interior de la hélice, con lo cual las cargas negativas de los grupos fosfatos pueden interaccionar con cationes de la solución para estabilizar a la molécula. Fíjense que esto está tan bien diseñado que hasta permite que nuestro ADN permanezca en su medio acuoso sin ningún problema. Acuérdense, si estamos asociándonos con cationes, tenemos la posibilidad de tener solubilidad en agua. Y eso pues es algo bastante benéfico. No por nada dejamos precisamente al grupo fosfato de un lado y a las bases púricas y pirimidínicas del otro, ¿sale? Nuestra base nitrogenada, por su lado, están en el interior de la hélice y las dos cadenas permanecen unidas mediante puentes de hidrógeno. Solamente los pares de adenina y timina y guanina y citosina pueden acomodarse en la estructura de doble hélice y jamás veremos en el ADN, por ejemplo, una guanina unida a adenina. Eso no es posible. No tienen compatibilidad, por así decirlo. Y la timina con citosina tampoco se va a ver mediante uniones por puentes de hidrógeno. Las únicas posibilidades son estas: adenina con timina y guanina con citosina. Entonces, aquí ya tenemos la posibilidad de formar una hélice, ¿vale? Vamos a verlo a continuación. Fíjense bien, vamos a poner aquí, está el ejemplo de un nucleótido. Este es un nucleótido para el ADN, cuya base nitrogenada es una timina. ¿Esa timina con quién se debe de asociar? Ah, pues con una adenina. Fíjense bien, ¿y mediante qué tipo de enlace vamos a unir a estos dos compuestos? Mediante puentes de hidrógeno. Fíjense bien, de hecho son dos puentes de hidrógeno que están uniendo a la timina y la adenina, prácticamente. Y vean, ahora vamos a comenzar también con la parte de la orientación, de la forma antiparalela. Fíjense bien, cuando esta cadena de nucleótidos que vemos del lado izquierdo va de 5' a 3', la del lado derecho, ¿en qué dirección debe de ir? Ah, pues si lo vemos de arriba para abajo, va a ser de 3' a 5'. ¿Esto por qué? Porque seguimos dejando las bases nitrogenadas por dentro de la hélice, mientras que los grupos fosfato están quedando hacia el exterior de la hélice, ¿sale? Y entonces fíjense, timina con adenina ya se unieron y están empezando a formar la hélice, la cadenita doble. Mientras que si unimos citosina con guanina, lo que vamos a tener es un triple puente de hidrógeno y así seguimos complementando precisamente nuestra cadena de ADN y por lo tanto, incluso por este tipo de variaciones de dos puentes de hidrógeno, tres, etcétera, etcétera, es por eso que se van haciendo estos giros. Hay cierta pequeña repulsión molecular de cada una de las partes y está haciendo que nuestra
molécula pareciera que gire, tiene un sentido dextrógiro, gira hacia la derecha, ¿sale? Aquí está unido, adenina, timina, ¿vale? Aquí se pueden repetir, por ejemplo, estas uniones, no importa tanto, ¿sale? Por ejemplo, aquí hay citosina, del lado izquierdo, tienen que unirse forzosamente con su par complementario, digo, con su complemento prácticamente, ¿sale? Que va a ser citosina se une con guanina, adenina con timina, etcétera, etcétera. Y así vamos a hacer nuestros diferentes hélices. Ahora, aparte, también sabemos que de esta estructuración ya cada vez más compleja del ADN, podemos generar nuevos modelos, dependiendo del tipo de organismo del cual hablemos. En ocasiones la organización del DNA se ve de la siguiente manera. Hay algunos que ven su forma lineal de su ADN y se localizan en células eucarióticas y en algunas procariotas, así como en algunos virus, ¿sale? Significa que simplemente nuestro ADN, aunque venga en doble hélice, sigue conservando una forma lineal, que de cierta manera esto, en términos evolutivos, si tuviéramos solamente la forma lineal, pues sería algo perjudicial, porque esta forma lineal es fácil de degradar, por así decirlo, fácil de ser dañada. Ahora, conforme se va haciendo más complejo el individuo o el organismo, ¿sale? Podemos observar ya ADNs circulares, ¿sale? Quiere decir que, por ejemplo, como en el caso de las bacterias, como la E. coli, que tiene un cromosoma circular, digamos, trató de hacer que esa doble cadena de ADN se empezara a enrollar sobre sí misma, ¿sale? Como si fuera un hilo que estamos apilando, ¿sale? Para hacer una bolita de estambre, y nosotros ya tenemos una estructuración circular. También algunos virus presentan cromosomas circulares en su forma replicativa, y de hecho esto es para varios propósitos. Es para ahorrar espacio y también para proteger su material genético. Quizá en la parte central de ese cromosoma pues tenía información crucial para su vida de alguno de estos organismos, y poniéndolo así pues se protege bien. Y además, para que esta célula se replique, o este virus o lo que sea se esté replicando, pues es más fácil transportar una sola bolita de material genético a transportar miles y miles de cadenitas, ¿sale? Por separadas, o una cadenotota gigante, ¿sale? De un lado a otro, ¿vale? Ahora, también los plásmidos presentes en el citoplasma de numerosas bacterias son pequeñas moléculas de DNA circular y, pues, bueno, tienen esa facilidad. Por otro lado, la estructura terciaria ya nos indica que, por ejemplo, iremos cada vez compactando más y más a nuestro DNA, ¿sale? De esa doble cadenita que tenemos. Ahora empezamos a hacer giros y giros por todos lados y vemos una estructura ya tridimensional, más elaborada. La flexibilidad del DNA, de hecho, parece deberse a pequeñas distorsiones en la molécula que le permiten curvarse ligeramente, ¿vale? Las propias atracciones y repulsiones moleculares, ¿vale? Son los que permiten precisamente hacer esos giros, esos cambios sobre su estructura. Y precisamente, veamos, los DNA circulares virales de pequeño tamaño, cuando se aíslan, aparecen súper enrollados, y esto es, digamos, la estructuración terciaria, es una forma tridimensional, ya es una esfera realmente. El DNA súper enrollado es la forma común de la mayor parte del DNA en las células vivas, y ya sabemos por qué, con una forma de protección o de ahorro de espacio. Y en las bacterias, las enzimas súper enrolladas negativamente, ¿sale? Nuestras enzimas van a super enrollar negativamente al DNA mediante unas enzimas llamadas DNA girasas, que permiten, digamos, que su ADN esté protegido, porque si no, de otra manera, pues otros organismos pueden degradar el material genético de esta bacteria, ¿vale? Y entonces la DNA girasa es un punto crucial sobre la vida de esta bacteria, ¿sale? El enrollar nuestro material genético es importante. Y el superenrollamiento, entonces, dicho de otra forma, es un mecanismo para regular la
transcripción también, porque claro, incluso nosotros pensando en nuestro propio material genético, si dejáramos expuesto todo nuestro ADN para que cualquier virus o algún otro organismo venga y lea nuestro material genético y lo replique a su antojo, etcétera, etcétera, viva de nosotros, de nuestro ADN, pues eso es un proceso dañino, es algo adverso, ¿sale? Nosotros no queremos que otro ser venga y haga transcripción. ¿Qué es la transcripción? Pues que simplemente pasamos de formar DNA hacia RNA. Eso es la transcripción, pasar de DNA a RNA. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos generaría un problema. Porque ya del RNA formado tenemos un solo pasito para ya sintetizar proteínas. Y ya sintetizando proteínas que, por ejemplo, sean adversas para nuestro organismo, ¿sale? Pues ya tendríamos problemas. Entonces, con el superenrollamiento, tenemos un mecanismo de protección para que nadie más que solamente nosotros, podamos hacer la transcripción que necesitemos, ¿vale? Ahora, si tenemos que nuestro ADN, por lo tanto, se fue estructurando cada vez más y más elaboradamente, ¿vale? Vamos a ver diferentes niveles de organización del DNA y precisamente este es el mecanismo de superenrollamiento que debemos de tener en cuenta. Cuando hablábamos en la clase pasada de nuestros cromosomas, esos cromosomas representan un nivel de organización del DNA súper complejo, es digamos el nivel máximo de organización, el mayor nivel de superenrollamiento o empaquetamiento. Y para comenzar a ver esto, vamos a comenzar desde lo más básico. Por ejemplo, en primer lugar vamos a encontrar los nucleosomas. Fíjense bien. El nucleosoma, digamos, es un conglomerado de ADN que originalmente pues, estaba lineal y que ahora se va a enrollar sobre una estructura que vamos a mencionar ahorita, en forma como de si fuera carrete para un hilo. Y este nucleosoma va a medir unos 6 nanómetros aproximadamente y se considera la unidad básica de empaquetamiento del ADN, ¿vale? De aquí comienza todo el superenrollamiento. Ese nucleosoma es una estructura que constituye la unidad fundamental y esencial de la cromatina, que es la forma de organización del ADN en las células eucariotas. Por ejemplo, cuando vemos a una célula, mientras está viva, ¿sale? Y no se está replicando, observamos que hay cromatina, es decir, que es un ADN en su proceso de enrollamiento, tiene precisamente estos conglomerados y otros niveles de organización o superenrollamiento que van a ser parte fundamental para el almacenamiento de nuestro ADN, ¿vale? Todo comenzó gracias al nucleosoma. Cada uno de estos nucleosomas está formado por un octámero, ¿sale? Un conjunto de 8 moléculas de unas proteínas globulares llamadas histonas. Estas proteínas globulares, ¿sale? Por ejemplo, lo podemos ver en esta imagen. Aquí hay una bolita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolitas, ¿sale? Esas son histonas que se juntan entre sí, ¿sale? Y que van a estar, por así decirlo, tomando al ADN, ¿sale? Se unen a ese ADN y lo toman como si fuera un hilo, como les había dicho, como si fuera el carrete de un hilo. Y vamos a utilizar un aproximado de 200 pares de bases de longitud, ¿sale? Vamos a contarle 1, 2, 3 hasta el 200 y los vamos a enrollar sobre estas 8 histonas, ¿vale? Y el ADN que va a haber entre un octámero de histonas y el siguiente se va a denominar como ADN espaciador. Aquí ya de hecho vamos a ver una nueva figura, una nueva forma tridimensional entonces de nuestro ADN. Fíjense bien, en estos dos modelos entonces está el hilo que va a ser nuestro ADN enrollando o digamos circulando alrededor de nuestras histonas, que son 8, ¿vale? Un total de 200 pares de bases,
de nuestro ADN van a estar enrollando estas histonas. Y de hecho debemos de tener un complemento que va a ser la histona H1, ¿sale? Que va a servir como un candadito, ¿vale? Que va a asegurar precisamente a todo este conjunto de moléculas, ¿sale? Nuestro ADN unido a las histonas normales. Ahora, para pasar de encontrarse formando una larga fibrilla a estar condensado este compuesto en forma de cromosomas, el ADN debe de sufrir una serie de pasos subsecuentes que van a ser más y más enrollamiento o empaquetamiento. Fíjense bien. Primero habíamos visto que estaban los nucleosomas, ¿sale? Siendo la parte fundamental del enrollamiento. Si nosotros vemos que la doble hélice de ADN se enrolla alrededor de estas histonas, dando 2 vueltas alrededor de ellas, ayudadas por la proteína H1, esta estructura es el nucleosoma y posteriormente el conjunto de nucleosomas, ¿sale? Si no se encuentran más plegadas, se van a denominar como collar de perlas. Esto por su obvia similitud con esta estructura, ¿vale? Fíjense bien, aquí hay un nucleosoma, 2, 3, 4, 5, 6, pueden ser los que ustedes gusten, ¿vale? Y como tienen esta forma de collar de perlas, así se les fue denominando, ¿vale? Un conjunto de nucleosomas forman un collar de perlas. El siguiente nivel de enrollamiento o empaquetamiento, el nivel número 2, ¿vale? Será formar unas fibras más complejas de unos 30 nanómetros de grosor que se forman al enrollarse nuestro collar de perlas, ¿sale? En una forma de espiral, ¿sale? Se enrollan sobre sí mismos. Las histonas H1 se van a disponer de manera que formen el eje central en el que se van a enrollar nuestros nucleosomas, y por cada vuelta de la espiral que forma esta fibra hay por lo menos unos 6 nucleosomas. Fíjense bien, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nucleosomas que están enrollados, o bueno, por así decirlo, tratando de formar un círculo, una espiral que va a ir enrollándose y enrollándose y enrollándose, ¿vale? Y ya tenemos una nueva estructura. Fíjense bien, les digo que también la histona H1, que era como el candadito que les había dicho anteriormente, queda en el centro, ¿vale? Fíjense bien, estas estructuras de color azul, las histonas H1, quedan en el centro y sirven como soporte. Y ahora, entonces, el conjunto de collares de perlas unidos sobre sí mismos en una forma de espiral van a formar algo que se va a llamar como solenoide. Es el segundo nivel de empaquetamiento de nuestro ADN. Pero ahí todavía no tenemos la formación de un cromosoma. El siguiente nivel debe ser un empaquetamiento cada vez más y más en forma que va a seguir el siguiente orden. Posteriormente, esta estructura de solenoides formará bucles, ¿sale? Va a ser el siguiente nivel de empaquetamiento. Van a ser bucles de 300 nanómetros y, digamos, son estos que vemos por aquí. Simplemente los bucles, ¿sale? Son como pequeñas asas que estamos viendo que están siendo como el conjunto de solenoides enredados sobre sí mismos. Digamos, cada una de estas bolitas que estuviéramos viendo en esta imagen es, por así decirlo, un conjunto de 6 nucleosomas, ¿sale? Y enrollados sobre sí mismos, ¿sale? Sus solenoides para formar estructuras de 300 nanómetros. Ya tenemos un siguiente nivel de enrollamiento. Pero después, cada 6 bucles se empaquetan y se asocian a un esqueleto nuclear y se va a denominar ahora esta nueva estructura como un rosetón, ¿sale? El conjunto entonces de 6 bucles en forma empaquetada se va a llamar como rosetón. Puede ser, por ejemplo, esta pequeña estructura. Si nosotros ahora juntamos 30 rosetones, vamos a formar una espiral. Fíjense bien, aquí en este dibujo ya no se alcanza a ver
la espiral, ¿sale? Pero un conjunto de 20 espirales van a formar ahora sí algo que ya es familiar para nosotros, que es la cromatida o cromatide de nuestro cromosoma. Simplemente cada uno de los brazos de nuestro cromosoma. Fíjense bien. Y entonces, ¿sí? El nivel de ultra empaquetamiento que tenemos aquí es el nivel máximo, ¿vale? Y fue el conjunto de todos estos super enrollamientos, ¿vale? Primero fue entonces nucleosomas que formaron solenoides. Después los solenoides van a formar bucles, de los bucles formamos rosetones, ¿sale? 30 rosetones forman una espiral, 20 espirales formarán a una cromátida y ahora sí ya tenemos la posibilidad de formar cromosomas. Si midiéramos precisamente este cromosoma, ¿sale? De 400 nanómetros, ¿sale? Una micra es una cantidad de espacio bastante pequeña realmente, y eso es algo bastante práctico. Si desarrolláramos todo nuestro material genético, realmente le daríamos incluso la vuelta al mundo, ¿vale? Y es por eso que debemos de tener estos niveles de empaquetamiento, fíjense bien, ¿vale? Aquí vemos otra imagen donde se puede ejemplificar nuevamente lo anterior, ¿sale? Primero todo comienza con nuestra doble hélice de ADN, formamos collares de perlas, después formamos solenoides, después bucles, luego rosetones, después espirales, ¿sale? Y a final de cuentas formamos cromátidas. Ahora, algo que me resulta importante nombrar es precisamente que el cromosoma, que nos resulta tan famoso como el lugar donde encontramos nuestro material genético en las células, realmente es una partícula que llegamos a ver en pocos momentos de nuestra célula. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la formita de ese cromosoma, la formita de la X que habíamos visto anteriormente, la forma clásica, realmente la observamos cuando estamos replicando a la célula, cuando estamos generando de una célula madre a una hija, ¿sale? Simplemente el cromosoma se formó cuando estamos pasando la información de la célula madre a la hija. En cambio, si no nos estamos replicando, no necesitamos tener la información súper enrolladísima, sino que simplemente con un poquito de enrollamiento dentro del núcleo nos basta. Y precisamente fíjense, si nuestra célula no se está replicando y por ejemplo está viviendo normalmente, está haciendo todos sus procesos metabólicos que de por sí hace, ¿sale? Es decir, que nuestro núcleo está en su periodo de interfase, de acuerdo al ciclo celular, ¿sale? Nosotros vamos a ver que el máximo nivel a veces observado de empaquetamiento de nuestro ADN es la formación de bucles, ¿sale? Quizá veremos unos cuantos rosetones, ¿sale? Pero principalmente lo que más llegamos a ver como nivel de empaquetamiento del ADN son los bucles, ¿sale? Y cada bucle contiene por lo menos un aproximado de 100.000 pares de bases de DNA, ¿sale? Muchísima información, ¿sale? Y eso es, entonces, el nivel de organización del ADN. Ahora, la siguiente parte importante sobre un recuerdo bioquímico de nuestro material genético es su parte de la transcripción, ¿sale? Traducción y también la reparación general del ADN, ¿sale? Que vamos a ver de una manera simplificada. En primer lugar, la transcripción. Ya les había dicho de manera fácil que simplemente la transcripción implica pasar de tener un DNA a formar un RNA. La información almacenada entonces en el polímero de DNA se va a trasladar a un polímero de RNA, ¿vale? Son como complementarios, vamos a ver a continuación. Esto tiene lugar en el núcleo de las células eucarióticas y en grado limitado en las mitocondrias. Porque recordamos de hecho que en las mitocondrias hay material genético, al igual que en el núcleo. Y claro, la mitocondria incluso sabe hacer síntesis de proteínas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, nuestra síntesis de RNA se lleva a cabo mediante
digamos, el uso de tres elementos básicos, ¿vale? Por así decirlo. Necesitamos de una enzima que se va a llamar polimerasa de RNA. Su nombre nos indica precisamente como qué es lo que va a pasar, ¿vale? Esa polimerasa de RNA está entonces formando polímeros de nucleótidos del tipo RNA. Toman al ADN como molde y de aquí iremos pegando el nucleótido complementario de RNA, ¿sale? Y la función que realiza entonces esta polimerasa es la de formación del ARN. Ahora, también, claro, necesitamos forzosamente pues nuestro ADN como plantilla y fíjense bien, recordamos que el adenosín trifosfato, el citosín trifosfato, etcétera, etcétera, CTP, GTP y UTP, ¿sale? Van a ser precursores del RNA, ¿sale? Aunque claro, sabemos que estos ATP, CTP, ¿sale? Que originalmente van a ser los que primero vamos a ir pegando para formar el RNA, nosotros los vamos a ir modificando gradualmente. Ya no van a quedar como ATP, sino como AMP y después CMP, etcétera, etcétera, porque nosotros deberemos de ir, digamos, llevando este proceso de la manera más ordenada, más precisa, para no cometer errores, ¿vale? Y dentro de este proceso de transcripción debemos de ocupar entonces estos tres elementos básicamente. Fíjense bien, les decía, aquí está, por ejemplo, la enzima. Esta enzima es la polimerasa de RNA. Fíjense bien cómo tiene, por así decirlo, una estructura bien desarrollada para permitir el anclaje o el sitio de unión para nuestro ADN, ¿sale? Ese ADN, por así decirlo, se va a ir introduciendo por aquí, ¿sale? Lo vemos aquí más abajo, lo vamos a ir leyendo, por así decirlo, con la misma enzima, y le vamos a ir pegando el nucleótido correspondiente. Originalmente venía en su forma de trifosfato, cada nucleótido de ARN. Por ejemplo, si lo que teníamos en el ADN era una adenina, ¿sale? ¿Cuál es digamos, la base nitrogenada complementaria? Pues si era ADN, hubiera sido timina. Pero nosotros no tenemos timina en el ARN, ¿verdad? Tenemos otra base nitrogenada que debemos de complementar, que va a ser el uracilo. Y con ello ya formamos ese nucleótido, ¿sale? Adenina se va a unir con uracilo, citosina con guanina, ¿sale? Timina con adenina. La adenina si era igual tanto para ARN como para ADN, y así sucesivamente, ¿vale? Iremos pegando primero en forma de trifosfatos y después iremos quitando esos dos grupos fosfatos excedentes, ¿vale? Para que ya se forme un ARN. Fíjense, originalmente de esa cadenota de ADN que tenemos, ¿sale? Fíjense bien, hasta acá arriba la vamos a ver. De esa cadena realmente la información crucial para la síntesis de proteínas, ¿sale? Realmente se ve en un espacio mucho más corto. Quiere decir que nuestro ADN tiene porciones de material o de información genética que sí ocupamos y porciones que no. Fíjense, quizá este extremo de aquí para acá tenía, por así decirlo, unos 500 pares de bases de longitud, pero veremos que esos 500 pares, realmente solamente una parte muy significativa es la que llegaremos a ocupar para la síntesis de proteínas. Fíjense bien, aquí tenemos varios elementos que van a ser los intrones y exones. Nosotros sabemos que la información que realmente se expresa, ¿sale?, para la síntesis de proteína es la información de los exones. Aquí en este dibujo vamos a ver que los vamos a ir dividiendo. Las partecitas anaranjadas, ¿sale?, representarán, por así decirlo, lo que fue complementario de los exones de nuestro ADN. Fíjense bien, ¿vale? Nosotros ya iremos sintetizando este ARN, que fíjense bien, ya para fines prácticos de la síntesis de proteínas, ¿sale?, que es formar un ARN mensajero, ¿sale?,
Primero copiamos todo tal cual, ¿vale? Si aquí había adenina, pues aquí le tenemos que pegar uracilo. Si aquí había timina, aquí adenina. Citosina, guanina, etcétera, etcétera, ¿vale? Así lo iremos pegando tal cual. A partir del molde, así se va a hacer. Ahora, en el siguiente nivel de empaquetamiento, ¿sale? Perdón, por así decirlo, el siguiente nivel de procesado, lo que se va a hacer es tratar de señalizar que este ARN mensajero debe ser ocupado para la síntesis proteica, ¿vale? Pues se agregan algunos pequeños compuestos, ¿vale? Pequeñas secuencias de nucleótidos incluso, que sirven para decir que esta estructura que venía del ADN, ¿sale? O como complemento del ADN, debe de ser procesado, debe de ser cortado y unido. Fíjense bien, yo les decía que las partes de color anaranjado son lo representativo de los exones que habían aquí arriba. Los intrones los tenemos que olvidar, ¿vale? Estos que quedaron como de color verdecito, ¿vale? Y entonces aquí hay 1, 2, 3 exones que vamos a cortar y unir entre sí, ¿vale? Para que ahora sí tengamos un ARN mensajero final procesado y que ya nos sirve para la síntesis de proteínas. Todo esto fue un proceso de transcripción, ¿vale? Aquí lo vemos, transcripción, y con ello formamos ARN, y específicamente para la formación de proteínas tenemos que tener un ARN mensajero que, como sabemos, pues tiene la función de llevar el mensaje, la información química para la síntesis de proteínas, ¿vale? Porque recordamos que hay tres tipos de ARN: el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Todo esto para síntesis proteica. Ahora, el RNA se sintetiza como una cadena aislada y la dirección de su síntesis es de 5' a 3', ¿sale? Es exactamente igual a lo que veíamos con el ADN, ¿cierto? Ahora, fíjense bien, esto es importante de la siguiente manera porque, vean, me regreso un poquito a que si nos fijamos en este detalle, el molde del ADN del cual sacamos a nuestro ARN o pre-ARN mensajero, ¿sale? Iba de 3' a 5', ¿sale? Debemos de tomar específicamente la cadena de ADN que llevara esta dirección, ¿sale? Es por así decirlo, la antiparalela, para que después saquemos un ARN mensajero que va a ir de 5' a 3'. Precisamente necesitamos este orden específico para que se pueda sacar un ARN final. Ahora, el alargamiento de la cadena, ¿sale?, va a ocurrir por la adición de los residuos monofosfatos de ribonucleósidos, ¿sale?, apropiados, ¿vale?, como AMP, CMP, GMP o OMP, ¿sale?, al grupo hidroxilo libre en la posición 3 de la cadena de ARN en crecimiento, ¿vale? Y bueno, así ya iremos formando un ARN final. Pero como les había dicho, estos nucleótidos que fuimos añadiendo para formar ARN se derivan de que nosotros cortamos un residuo de pirofosfato, es decir, dos fosfatos unidos entre sí, o PPI, de los precursores de trifosfato de ribonucleósidos, ¿sale? Apropiados, por ejemplo, significa que el nucleótido en el extremo terminal 5', ¿sale?, el nucleótido iniciador, va a diferir de todos los otros porque su cadena va a llevar un grupo trifosfato, ¿sale? Es, por así decirlo, una forma de identificarlo y saber que va a desempeñar su función específica para ser parte de la síntesis proteica, ¿vale? Entonces, fíjense, volvemos al ADN, que originalmente tenía esta estructura, ¿vale? Fíjense su cadenita, tenía, por ejemplo, iba en dirección de 3' a 5', ¿sale? Vamos a abrir primero la cadena de ADN, claro, para que podamos leer una sola cadena a la vez, y solamente vamos a tomar la que va de 3' a 5'. Y fíjense, aquí esta cadena molde de ADN tiene esta secuencia: timina, adenina, citosina, citosina, adenina, etcétera, etcétera. Y
nosotros vamos a hacerle transcripción. ¿Qué quiere decir? Que vamos a convertir el ADN en ARN. Fíjense bien. Y va a quedar nuestro ARN de la siguiente manera, de 5' a 3'. Y fíjense bien, si estamos viendo precisamente, cada una de estas letras son complementarias muy adecuadamente una con otra. Por ejemplo, si teníamos originalmente timina en el ADN, ¿qué letra le va a corresponder en el ARN? Pues una adenina. Esa letra sí la conocemos para ARN. Si tuviéramos adenina, ¿qué letra dijimos que debemos de agregar? Pues una U de uracilo, ¿vale? Y así subsecuentemente. Todo esto es perfectamente bien complementado, ¿sale? Del ADN hacia el ARN. Ahora, fíjense bien, el tener ahora de ARN mensajero es un nuevo código, es una nueva información que podemos leer nuevamente y saber que esa información puede ser traducida y representada en forma de proteínas. Y precisamente este código, esta nueva información, incluso la podemos, recopilar en forma de tripletes. ¿A qué me refiero? A que un conjunto de 3 nucleótidos, fíjense bien, aquí están los primeros, adenina, uracilo, guanina, estos 3 los tomamos, ¿sale? Y les vamos a hacer un proceso de traducción que va a ser llevado a cabo ahora en los... Y va a representarse que este conjunto específicamente representan la unión o el añadir simplemente una metionina. Debemos de buscar un aminoácido de metionina, ¿sale? Que es el que necesitamos como representación o como traducción de esta información, ¿vale? Digamos, como si el mensaje viniera en inglés, en este caso, y lo traducimos al español, y la molécula que estamos pegando en primer lugar va a ser una metionina. En cambio, el triplete que vemos a continuación de guanina, uracilo, guanina, pues ese quizás significa precisamente que vamos a añadir una valina, ¿vale? El siguiente código va a significar leucina, el siguiente serina, y ahora sí ya tenemos una cadena de aminoácidos, ¿verdad? Ya tenemos un conjunto de aminoácidos que pueden formar a una proteína. Fíjense bien. Ahora también aquí algo importante es de que cada uno de estos procesos se lleva a cabo en diferentes partes de la célula, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto al inicio, ¿sale? La transcripción fue llevada a cabo en el núcleo y después ya nos pasamos hacia los ribosomas, ¿sale? Para que terminemos de procesar todo esto y formar proteínas, ¿vale? Y entonces, precisamente ahora ya estamos introduciendo una nueva situación, la traducción. Después de la transcripción, entonces viene la traducción, que se refiere ahora de generar proteínas a partir de un ARN mensajero. Eso es, de grandes rasgos, lo que implica una traducción. Y para hacer traducción, entonces deberemos de entender cómo funcionan los ribosomas y cómo están estructurados. Fíjense bien, recordamos que esta estructura de ribosomas está compuesta por 2 subunidades, una superior o una inferior, o también denominada como subunidad pequeña en el caso superior, y la subunidad grande en el lado inferior. Ahora, si podemos notar en esta imagen tridimensional, se está designando que hay espacios específicos en esta molécula de ribosoma, fíjense, e incluso estos espacios o sitios se les han denominado de diversas formas, como por ejemplo de aquí, empezando por el lado derecho, en la subunidad grande, tenemos al sitio A, que se le denominó así porque se le considera como sitio aminoacil. La P va a ser de sitio peptidil y la E de sitio exit o de salida, por su término en inglés, ¿sale? Entonces, fíjense bien, por así decirlo, en este lado estamos pegando el aminoácido inicial. Después estamos haciendo enlaces peptídicos y después lo que ya no ocupemos, ¿sale? Lo vamos a ir sacando. Simplemente ese es el orden que deberemos de llevar. Fíjense bien. Nosotros vamos a ver que hay entonces tripletes de información que nosotros vamos a llevar
a partir de nuestro ARN mensajero. Aquí nos podemos imaginar que en la parte de arriba es donde va a ir ARN mensajero, es la información que debemos de leer, que debemos de traducir. Y entonces fíjense, aquí hay un triplete de 3 uracilos, ¿sale? Este triplete debe de significar que lo que debemos de pegar va a ser una fenilalanina como primer aminoácido de esta proteína, ¿sale? Y entonces, para que se pegue precisamente este aminoácido, que lo podemos ver aquí como esta bolita chiquitita, ¿sale? De color moradito, ¿sale? Al término de una nueva molécula de ARN que es conocida como el ARN de transferencia, que está cargado con una fenilalanina. Este ARN de transferencia, de hecho, tiene, por así decirlo, un triplete complementario al que ya teníamos del ARN mensajero. Fíjense bien, al triplete del ARN mensajero le vamos a llamar como codón, y al triplete del ARN de transferencia que ya tiene al aminoácido pegadito le vamos a conocer como anticodón. Ambos se complementan perfectamente, y como vieron que hay compatibilidad en este caso, pues nuestro ARN de transferencia, como lo dice su nombre, transfiere, ¿sale?, aquí a nuestro ribosoma el primer aminoácido, que va a ser fenilalanina para este caso, para este ejemplo, ¿sale? Y así sucesivamente, conforme iremos recorriendo nuestro ARN mensajero y leyéndolo, le tendremos que pegar el anticodón complementario con un ARN de transferencia adecuado, y la secuencia de aminoácidos se va a respetar sin errores. Fíjense bien. Aquí vemos que, por ejemplo, está todo un ARN mensajero en la parte superior, en la subunidad pequeña de nuestro ribosoma, el cual fuimos leyendo gradualmente, ¿sale? Primero quizá fue fenilalanina, después lisina, treonina, etcétera, etcétera, el aminoácido que queramos, ¿sale? En el cual iremos pegando precisamente, ¿sale? Primero el codón, lo vamos a leer arriba, y el anticodón complementario va a traer al aminoácido. Y fíjense bien, cuando nosotros vemos que sí fueron compatibles el codón y el anticodón, ¿sale?, lo que haremos a continuación será pasar este ARN de transferencia que está en el sitio aminoacil hacia el sitio peptidil, ¿sale? Ya vieron que este es el mismo que está acá, ¿sale? Pasó del sitio A al sitio P, porque ya pudo pegar a su aminoácido que traía como complementario. Se formó precisamente un enlace peptídico, ¿sale? Por eso de aquí se conoce el segundo espacio como sitio P, por la formación del enlace peptídico. Y entonces, ¿y qué le pasó a este anticodón que traía dos letras A y una G? Pues ahora lo pasamos al sitio exit. ¿Para qué sirve ese sitio? Como les decía, pues para la salida de lo que ya nos queda, ¿sale?, como remanente o como complemento. Ya esto ya no nos funciona ahorita, ¿sale? Ya pegó el aminoácido que debió de haber pegado, ahora se va para otro lado para tomar más aminoácidos, ¿sale?, y seguir cumpliendo su función, ¿vale? Mientras que el que teníamos en el sitio aminoacil pasó hacia el peptidil, y obviamente cuando llegue un nuevo ARN de transferencia con un nuevo aminoácido, va a quedarse en el sitio aminoacil, el otro se va a pasar al peptidil, del peptidil va a pasar al exit, y así iremos generando un polipéptido o una proteína determinada, ¿sale? Y fíjense, entonces ya tenemos que nuestras células hicieron varios procesos, ¿sale?, complejos sobre la transcripción, traducción y síntesis proteica, y que fueron llevados a cabo en distintos sitios, ¿vale? Por ejemplo, en el núcleo se hizo la transcripción, que fue pasar de ADN hacia ARN mensajero, ¿vale? Se procesó, etcétera, etcétera. Y este ARN mensajero, ¿sale?, va a ser leído en los ribosomas para que se genere una traducción. Esto se lleva a cabo, puede ser en el mismo citosol donde haya ribosomas, o acuérdense, alrededor del núcleo en ocasiones encontramos el retículo endoplásmico rugoso, que está lleno de ribosomas precisamente, y ahí es donde se genera nuestros primeros procesamientos de las proteínas o nuestras proteínas iniciales, que después serán
post procesadas, ¿sale? Y ya se determinará hacia dónde se van a ir esas proteínas. Quizá es una hormona esta proteína, o quizá es una proteína estructural, lo que ustedes quieran, ¿sale? Se puede ir formando, pero todo comenzó de estos procesos. Ahora, por su lado, la mitocondria que les había mencionado tiene material genético también, y de hecho tiene todo lo necesario para hacer síntesis proteica, porque tiene RNA ribosomal mitocondrial, RNA ribosomal, mitocondrial, mensajero y de transferencia dentro de la mitocondria. Con eso tenemos la posibilidad de sintetizar algunas proteínas para, por ejemplo, la fosforilación oxidativa, que va a servir para la síntesis de ATP. Esto es algo sumamente importante y está determinado genéticamente en la mitocondria, ¿vale? Y así, subsecuentemente, iremos haciendo los procesos necesarios sobre nuestra utilización de ADN y ARN. Ahora, de ese modelo que acabamos de revisar, nos genera una pequeña intriga en pensar que si este proceso es unidireccional, ¿sale? Que siempre deberemos de respetar que de ADN se forme ARN y de ARN proteínas. Ese es el orden que originalmente se había investigado siempre en medicina, ¿sale? Sobre nuestro material genético, pero se han hecho investigaciones, ¿sale? Sobre que en ocasiones tenemos nuevos procesos o procesos que van a la inversa. Fíjense bien, aquí en esta imagen estamos sintetizando un tema muy importante que es el dogma central de la biología molecular. ¿A qué se refiere este dogma central de la biología molecular? Pues fíjense bien, cuando nosotros originalmente sabíamos que el caminito o la secuencia de eventos era que del ADN pasamos a formar ARN, ahora podemos irnos a la inversa, que de este RNA formemos nuevamente DNA. Esto es algo muy importante. Sí se puede realizar, hay, digamos, procesos bioquímicos que indican que hay transcripción reversa, ¿vale? Ahora, esto tiene implicaciones importantes, porque fíjense, normalmente sabíamos que ese RNA se va hacia la formación de proteínas. ¿Las proteínas qué son? Pues son parte funcional, estructural, parte ya visible, tangible, ¿sale? De nuestro ser vivo. Es decir, la proteína, toda esta información que traía el RNA, ya es parte de nuestro fenotipo, ¿sale? ¿Se acuerdan del fenotipo? Pues esto fue dado gracias a las proteínas. Y entonces el RNA también es sinónimo de que tenemos un fenotipo determinado. Claro, todo esto partió del material genético. Pero bueno, si entonces el RNA es igual a la función o es igual al fenotipo, ¿sale? Quiere decir que si nosotros podemos ir de RNA a DNA, el fenotipo también puede formar parte del genotipo o regresarse al genotipo que es nuestro ADN, ¿sale? Y esto es algo importante porque si nosotros tenemos mutaciones o problemas sobre este RNA, ¿sale? O incluso problemas sobre las proteínas, etcétera, etcétera, modificaciones de nuestro fenotipo por efectos del ambiente, pueden ser infecciones, puede ser efectos de radiación, etcétera, etcétera. Si modificamos a tal grado nuestro fenotipo, también pudiera decirse que podríamos generar modificaciones del genotipo. Y eso es algo bastante grave, porque esto después ya lo podremos heredar a las siguientes generaciones. ¿Qué tal si de aquí, de estas funciones de entre el RNA, las proteínas, etcétera, etcétera, si hablamos del sistema inmunológico y hubo un error dado aquí por influencias del ambiente, ¿sale? Si modificamos a tal grado nuestro fenotipo que lleguemos incluso a hacer transcripción reversa para que modifiquemos a nuestro genotipo, pues esto puede ser un principio de un proceso autoinmune, por ejemplo, y que después hasta incluso lo podremos heredar a nuestros hijos, a nuestras generaciones subsecuentes. Y eso es algo bastante importante de entender, algo que debemos de seguir estudiando, ¿sale? Como una parte importante de nuestro material genético. Esto es el dogma central de la biología molecular.
Ahora, claro, entonces suena a que nosotros debemos de estar muy atentos a que nuestro material genético se mantenga de manera intacta, de manera importante, sin modificaciones, ¿vale? Y por lo tanto deberemos de tener procesos de reparación del DNA. El DNA de las células, de hecho, sufre una gran variedad de daños regularmente, en parte en respuesta a agentes extracelulares, pero en el mayor de los casos como resultado de mecanismos endógenos, es decir, pasan aleatoriamente estos daños o estos errores y nosotros deberemos de tener un proceso de reparación. Inclusive pueden haber hidrólisis químicas espontáneas, ¿vale? Interacciones intracelulares con grupos de oxígeno reactivos y errores en la replicación y la recombinación, ¿vale? Entonces deberemos de estar bien preparados para que nosotros tengamos la forma de reparar ese ADN, porque un error fatal en el ADN, pues obviamente va a tener repercusiones orgánicas importantes, repercusiones sobre nuestro fenotipo, ¿vale? Ahora, fíjense bien, hablando de los errores en la replicación del DNA, se dice que la lectura de pruebas incorrecta ocasiona la incorporación de algunas bases no compatibles. Por ejemplo, a menudo se inserta uracilo en forma incorrecta y en un DNA. Y eso es incompatible con con la información que ya les había dado. No podemos tener uracilo en DNA. Eso es un error en la replicación del DNA. Pegamos el nucleótido incorrecto. También errores en la replicación y la recombinación pueden producir roturas de cadena que quedan en el DNA, ¿sale? Espacios, hay vacíos, y obviamente deberemos de pegarle nuevamente el espacio que está quedando como hueco para que no haya errores graves. Ahora, todas las lesiones del DNA deben repararse para que las células sobrevivan. Y la reparación del DNA rara vez va a comprender solamente contrarrestar el cambio que causó el daño, es decir, tener una reparación directa. Casi siempre se va a extirpar toda una cadenita, toda una tira de DNA que incluye el o los nucleótidos dañados, y la brecha, ¿sale? El espacio que quedó ahí se va a llenar con una nueva síntesis o sitio de reparación y de excisión. Los cerca de 130 genes humanos que participan en la reparación del DNA y las enfermedades graves que afectan a personas con sistemas de reparación deficientes enfatizan la importancia de los sistemas de reparación de DNA eficaces. Significa que, fíjense bien, que nuestro material genético, todo nuestro ADN de nuestras células, gran parte de ese ADN de hecho está designado simplemente para procesos de la reparación de ese mismo ADN. Nosotros gastamos mucha información genética, ¿sale? Para nuestra propia reparación, ¿vale? Y claro, entonces veremos diversos modelos como el que les decía. En ocasiones lo más que llegamos a observar es que un fragmentote de ADN se reemplaza, se quita, se va agregando poco a poco, ¿sale? Hasta que se termine de reparar, ¿sale? Es raro ver esto. Por ejemplo, aquí hay una guanina con un uracilo. Eso es un error, ¿sale? Aquí tenemos, por ejemplo, una glucosilasa de DNA que ayuda a que primero quitemos el uracilo, que es el error, después habrán endonucleasas, ¿sale? Y fosfodiesterasas que van a ayudar a que tengamos, por así decirlo, el límite de donde está el error, y después tendremos que utilizar a nuestra polimerasa de DNA. Fíjense bien, esta es otra polimerasa que ya va a pegar específicamente el nucleótido que debe de ir en su lugar. Si es guanina, debe de ir citosina, ¿vale? Y ahora sí, ya reparamos el error. Ahora, si nosotros tenemos estas otras variaciones, ¿vale? En ocasiones ya, como les decía, es más simple. Nada más tomar el fragmento donde se encontraba el error. Si era una o dos letras las que estaban en error, mejor tomamos todo el fragmento, ¿vale? Volvemos a ocupar a nuestra polimerasa de DNA para que vaya pegando nuevamente